Se dice que en tiempos de la conquista, el jefe de una tribu de indígenas caquetios que habitaban en la montaña de Sorte, en Yaracuy, mantuvo un romance con una hermosa mujer blanca, con la que tuvo una bella hija de ojos claros. El color de ojos de la niña fue un inconveniente para el padre debido a las tradiciones de su pueblo, las cuales decían que el nacimiento de una niña con ojos claros traería mala suerte y destrucción para ellos. Debido a esto, cuando nacía una persona con esas características, tenían que sacrificarla. De esa manera, se evitarían malos momentos para su comunidad. El jefe indígena siempre había sido respetuoso de las costumbres de su gente, aunque en esta ocasión no tuvo el valor de matar a su propia hija. En vez de eso, la encerró en una choza custodiada por 22 guardias, quienes se encargarían de mantenerla siempre dentro de la vivienda. Pasaron los años y la angelical niña se hizo adolescente. Cuando tuvo su primera menstruación, sintió el deseo de salir a purificarse con el agua de la laguna, por lo que esperó pacientemente a que los guardias se distrajeran para escaparse de la choza. Cuando salió, se quedó maravillada con las cosas que veía. Era la primera vez que miraba el sol y podía respirar el aire de la naturaleza. Cuando llegó a la laguna, se inclinó para tocarla y miró el reflejo de su rostro en el agua, pero en lugar de encontrar sus ojos, lo que vio fueron dos grandes cavernas. En ese momento, el espíritu acuático en forma de anaconda se la tragó, desapareciendo rápidamente en las profundidades. Sin embargo, la tradición de la mala suerte tenía que cumplirse. La anaconda comenzó a aumentar de tamaño hasta provocar una gran inundación al desbordarse las aguas. Se inundó todo el valle, desapareciendo la tribu de indígenas caquetios. Después de la inundación, la anaconda reventó y la joven salió de su vientre, convirtiéndose María Lionza en la diosa de las aguas, protectora de los animales, dueña de la montaña y madre de las cosechas.